Jóvenes, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy buenos días, Blanca. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Ari. Buenos días. Esa muchachita tímida que se llama Ari viene de parte de la empresa de Corami, Blanca. Y no se le da muy bien hablar, es bastante tímida, pero es muy, muy buena. Y por eso está aquí hoy, porque le he platicado un poco del proyecto y pues quiere ver qué puede aportar. Y pues me encantaría que conozca la casa para que le surja alguna idea, ¿verdad? De quizá algún mueble que nos harían el favor de Muchas gracias. ayudar al proyecto. No, gracias a ti. Muchas gracias. Por sorpresa. Pues vamos a verla, ¿no? Muchas Ari, gracias. por favor, preséntate, saluda, que la gente te quiera. Bueno, mi nombre es Ariadna. Trabajo con Decorami, interiorismo, síganos. Y pues vamos a ver qué podemos aportar para que Muchas gracias. pues tengas una vida más cómoda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Decorami. ¿Cuáles son las redes sociales de Decorami para que los puedan contactar? Estamos en Instagram como Decorami Interiorismo, en TikTok como Decorami y en Facebook como Decorami Interiorismo. Ya nos irán platicando qué hace un interiorista. Sí, pues prácticamente cambiamos como la calidad de vida, porque a veces creemos que es solo un mueble, pero si te pegas con un mueble o si tu mueble no es cómodo, la experiencia de vida es diferente. Y pues buscar las necesidades que tiene cada persona. No, y aparte lo vuelve más acogedor y personal, ¿no? Sí, Ajá. pues es literal, no amueblar por amueblar, es como calidad de vida. Muchas gracias, Ari. Bienvenida. Como ves, el interiorismo es un poco particular aquí. No sé si la lavadora la vaya bien. ¿Tú qué opinas? Yo opino que ahí es un buen lugar, está práctico. No. Me imagino que va en el cuarto de servicio. Puede ser, estamos pensando. Digo, aquí veo que la arquitectura, pues el color es blanco, que a pesar de ser un color frío, con las plantas le están dando como mucha calidez, el barro lo hace como muy mexicano y cálido. Por ejemplo, aquí podrías poner un sillón que puede ser la recepción para tu casa, para recibir a tu familia, a los tuyos, o el centro de reunión, que aquí ya vi que lo tienen como muy bien pensado, es un espacio abierto. Sí. Y la iluminación va perfecto. Aquí a lo mejor podríamos poner un sillón, creo que te cabe de muy buen tamaño, de 3 plazas. ¿Cuántas personas viven aquí, Blanca? Habitamos 3 y tengo un hijo con discapacidad que o sea, depende completamente de nosotros para su movilidad. Entonces, en movimiento 3 personas y Carlos. Carlos va a estar en la recámara Va a estar de aquí en la- abajo. Ok. Pues también es como muy importante que nos hayas dicho este punto porque el mueble o el mobiliario tiene que ser funcional para todos ustedes, ¿no? A lo mejor la altura regularmente de los sillones, cuando es para personas de la tercera edad o personas con discapacidad, se le dan 5 centímetros más. Sí. Esto para que sea más fácil como El- el levantarte. Sí. También el interior del mueble no tiene que ser como tan fluffy o como tan esponjoso, tiene que ser un poquito más firme para que sea más fácil de esta manera manejarlo. Entonces, en este caso nosotros te queremos donar un sillón y creo Muchas que gracias. este tipo de puntos es importante para eso. Ok. Muchísimas caso- gracias, muchísimas gracias. En este Es que el caso, sillón, perdón que te interrumpa, el sillón es la clave de la sala, la verdad. Ya últimamente ya no se usan las salas del mueble troncoso de 3-2-1, ¿verdad? O bueno, quizás sí, yo tengo uno en mi casa. Ah, no, no es cierto. No es cierto. pero bueno, a lo que voy es que de repente empezaron más las L, ¿no? Las Ls, como las Ls y un par de sillas, o las Ls y un silloncito, no sé. En este caso, por ejemplo, una L podría llegar a estorbar o a no hacer que el espacio fuera tan fácil de Claro. transitar. Ujú. Yo aquí, sugeriría un sillón de 3 plazas. Pueden ser 3 plazas grandes que a lo mejor te caben entre 5 personas o 4. Y el espacio te da porque está muy espaciosa la casa, te da para que tuviera más fondo, pero para que sea más fácil de maniobra y para que sea como más cómodo para tu hijo, Sí. le pondríamos un poquito de menos fondo para que sea más firme y más cómodo para él.
Es muy flaquito. De hecho, a él le recomiendan tanto colchón de memory como cosas, o sea, muebles más abullonados, porque como tiene ya la columna desviada y los huesitos sí ya muy expuestos, o sea, tiene muy poco músculo, alguna superficie rígida lo lastima. Digo, Este, sí entiendo tu punto, pero cuando son como demasiados, por decir, como cuando son como plumas de que se ganso, que hunden son, totalmente. ajá, tú lo puedes también lastimar al moverlo, porque Ya. literal, Sí, se hunde. el sillón te hunde. Entonces, cuando me refiero a firme, es la densidad del interior del mueble. Son cosas Que que no no se vaya. consideramos al comprar un mueble o que no te dan en una mueblería, pero ya cuando ves más profundas las necesidades de las personas y no amueblas por amueblar, sino tienen un fin, Ok. es como donde cambia el tener un mueble personalizado o hecho a la medida que un mueble normal, ¿no? Y esto no es solo para personas enfermas o con discapacidad, es como en nuestra vida diaria, cuáles son tus necesidades, pues sí me explico, porque obviamente no solo lo va a usar tu hijo, tú también vas a querer descansar en él, vas a recibir visitas. Al final del día es como el centro del hogar, ¿no? La cocina, son los puntos de reunión que Es nos la primera unen. vista, Ajá, exacto. el primer contacto. Ujú. Muchísimas gracias por la asesoría y por la orientación. Gracias a ti por invitarnos. A ver, cerramos la Y puerta. pues podemos ver como más adelante ya cuando lo traigamos. Yo aquí sugeriría a lo mejor un tono gris para que no fuera tan sucio y también para que lo pudieras, que se integre con la arquitectura, ¿no? Que son los tonos que están manejando. ¿Tú qué opinas, Abraham? Me parece muy bien un tono gris. Ahora habrá que ver qué gris. Por ejemplo, tenemos el gris de la cubeta mesa. Con una buena mesa, cubeta de nuestros queridos amigos de PPG Paints que donaron toda la pintura. Y la mesa. Y la mesa. Entonces, digo, es un buen gris. Yo me iría por un gris un poquito más oscuro y cálido. Haz de cuenta que un gris que tire como a los tonos cafés para que le dé calidez, pero sin romper la colorimetría como tan definida que tienen aquí. Es a lo mejor, si te fijas, el tono del baño tiene como pigmentos cálidos, o sea, tiene como pequeños toques, como cafés, igual el del baño, que no sé si es porque es el mismo color, ¿no? Sí, es el Sí, mismo. Solo es lo el mismo. subieron, se ve el efecto por la sombra. Entonces, podría ser a lo mejor en la misma intensidad de color que la cubeta, Ujú. pero con Con como un más poquito más movimiento. de Ajá, toque cálido. sí, ajá. ¿Podríamos ver algunas muestras como de Sí, de se las telas? podemos mandar más adelante, Sí, claro. pero y de hecho me gustaría que tú la escogieras porque al final del No, día muchas yo te gracias. puedo sugerir, pero quien va a vivir el espacio eres tú. Claro. Muchísimas Ujú. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, eso va a estar bien padre, ¿verdad? Que al final Sí. Ajá, ella es la que lo va a ver todos los días. así Muchas es. gracias. No, gracias a Qué ti. bonito. Que no seas como esos arquitectos que quieren imponer el blanco por todos lados. Mira, puede ser algo así como la piedra, si te fijas, es gris, pero tiene como Tonos toques, cremositos, tonos chocolatosos, cremositos. algo Ajá, así. entonces puede ser algo así y aparte son súper limpios. O sea, este tipo de texturas, yo tengo una hija de 11 años y cuando las telas no son completamente lisas, la durabilidad y la limpieza es mucho Se más refleja. duradera. Ajá, ajá. Lo exhibe luego, luego. Son telas tramposas. Sí. Sí, de hecho, nosotros queríamos poner un piso blanco, pero tienes 6 gatos. 5 o 6. Entonces, sabemos que el blanco puede llegar a ser el problema. Quizá para que consideres también eso en la tela, Ujú. que no sea una tela que les gusta a los gatos. Pues a todos los gatos les gustan las telas, digo, ahí sería que lo tuvieran que educar, pero sí puede Sí. ser uno donde el color del vello del gato no se pegue, por ejemplo, porque hay unas telas, por decir, el suet, que es como Ah, claro, como se pegan muchísimo, terciopelo. como tipo terciopelo, Sí. ahí se pega un poquito más la tela, o es Sí. muy evidente. Justo cuando tienes como este tipo de tejidos, Tejidos, ajá, y sí. ya tú nada más lo puedes como limpiar con un trapito y el vello O se ve. aspirarlo. Me late eso, ¿eh? Qué bueno que mencionamos lo de los gatos, porque es importante. Sí, sí, sí. Al final ellos son la mayoría. No, y además es como parte de hacer tu mueble funcional, pues, Muy ¿sí me bien. explico? Porque a veces no consideramos en el interiorismo que los muebles hacen un impacto en nuestra vida y al final del día, si tu mueble no es funcional porque tiene pelos, no lo vas a disfrutar, pues. Y, No, o sea, todo el tiempo haciendo Sí, sí, sí. crisis con de él. hecho, hay un video como muy chistoso en redes sociales que va el esposo a escoger el piso y le dice a su esposa de que dame un pedazo de tu cabello.
el esposo de que, ¿por qué? Y justo escogen el color donde el cabello se pierde. No se ve. Entonces, digo, parece chistoso, pero al Sí. final del día es algo real, ¿no? Claro, no, totalmente. Y con 6 gatos. El problema, ¿sabes cuál es? Que tenemos negros, rojos, amarillos, blancos, grises, de todo. Pues bueno, digo, qué bonita como labor que los aceptes. Ahora te quedas, ¿sí tenemos muchos colores o la mayoría son de un color? La mayoría son blancos y negros, pero sí Ah. todos han sido rescatados. Pues bueno, y Entonces, los colores muy contrastantes. Gris es perfecto, blanco, negro. Ajá. Muy acertado el color, arquitecto. No, usted. pensó en todo. No, en el piso me refiero. Sí, no, definitivamente. Sí, creo que sí fue una buena decisión. Muy De bien. hecho, también querían que fuera brilloso. ¿Cómo se llama? Ajá, sí, sí. Sí, hasta que fuera terminado brilloso y ¿Satinado? Pues brillante. brillante, o Ajá. sea, Es que había un blanco, pero era brillante. brillante. Entonces iba a ser un poquito por... Y se van a ver las patitas todo el tiempo. No, y los cabellos también. Y los muchísimo. cabellos, sí. Ajá. Lástima, ¿verdad? Y eso es lo bonito del mármol, que el mármol blanco no es completamente blanco. ¿verdad? Ujú. Tiene sus cositas, sus manchas grises, entonces claro. al final tiende a ser limpio. Pues Blanca, qué bueno, ya empezamos la mudanza. Ya empezamos Excelente, excelente. a llegar y a empezar también a sacar, por ejemplo, los zapatos se van a ir, el microondas se va a ir, se lo queremos proponer ahorita a Valente si viene. Ah, qué que se le bueno. lleve. Y también los zapatos están en donación, entonces poco a poco van entrando y van saliendo. Qué bueno. La qué mesa bueno, se queda, obviamente. La mesa se queda, tiene que. Pues muy bueno. De verdad, pues, También de las llaves. verdad que ese gris me gusta, ¿eh? Quizá con un poquito de tonos ahí, como tú dices, cafecitos por Con ahí un mezclados. entretejido, ajá. Ajá. Le puede venir muy Tiene bien. textura, ¿verdad? También. Sí. Es que es como el pum de color, rompe como esta ¿Monotonía? monotonía, ajá. Ajá. Sí. Saludos, Muy chiquita. bonito. ¿Qué te iba a decir? Justamente el tema de las telas a mí me interesa mucho cuando uno manda a hacer, por ejemplo, un mueble, porque ustedes en Decorami fabrican, ¿verdad? Sí, nosotros somos fabricantes, y algo que justo que te decía, como un plus cuando tú mandas a hacer tu mueble sobre medida, no es solo el hecho de que escojas la tela, sino las necesidades internas que nunca sabemos realmente qué tiene un mueble por dentro, ¿no? Y que esto pueda funcionar al espacio, a tus necesidades y a tu estilo de vida. Lo importante que dices Ujú. del acoginamiento, que normalmente uno llega, lo ve, color, Sí, diseño, escoges te el gusta, color y te gusta, y ajá. luego de la hora después te Y cansa. luego traes el mueble y no queda en el espacio, y es una experiencia de vida totalmente diferente. O sea, es lo que te digo, tu mueble puede estar muy bonito, pero al final del día, si los cabellos de tus gatitos se pegan y no puedes levantar a tu hijo, para ti va a ser un mueble que no No, es sí. funcional. Vamos a medir la dimensión del espacio. Aquí tenemos un espacio de 350. Yo te recomendaría, a lo mejor, puede ser un mueble de 350, a lo mejor de 280 te cabría perfecto, para que dejes, para que no lo pongamos como pegado aquí, puedas tener esta área de circulación de aire que está muy bien pensada, Eso, porque bonito. tienes la ventana de allá. Entonces dejamos un espacio pequeño, pones el mueble y puedes poner una mesa lateral para que Ay. sea de servicio, pero sin invadir el espacio de comedor, De que es comedor. como tan importante y que al final del día en las familias mexicanas es como El centro de reunión. el centro de punto. reunión, y sin quitarle también protagonismo. El fondo podría ser de 90 centímetros, que nos da perfecto el espacio. Ujú. Porque no invades el espacio de circulación. ¿No crees que podría ser un poquito menos? ¿Cuánto sería lo menos que podría ser de profundo? Lo menos que puede medir un mueble de profundidad, los hemos hecho en casas pequeñas, Ajá. hasta de 70 centímetros, pero en su caso el espacio te da, Abraham, Sí. y son muchísimo más cómodos. Ok. O sea, de que literal pueden como descansar ahí. O sea, no, es muy diferente cuando haces un sillón, por ejemplo, de televisión, que es un sillón de descanso, Ujú. que cuando es un sillón en la sala. Regularmente son más firmes y tienen menos fondo. Pero en este caso el espacio te lo da, tienes una doble altura que hace que el espacio se vea muchísimo más grande de lo que está y no invadiría. En espacio, en esta ocasión, el fondo no te pinta realmente Ujú. y en comodidad sí. Ok. Ujú. Entonces tú consideras 90. Sí, yo considero 90 centímetros, Porque también 280. pensemos un poco en algún momento
va a llevar una mesa, ¿verdad? Al Ajá. centro, todo eso. Y que la medida mínima entre la mesa y el sillón deben de ser 40 centímetros. Mínimo. Mínimo. En este caso, por ejemplo, por ella yo dejaría 60 para que sea como funcional para tu hijo. Ujú. Pero estoy hablando que 90 y 60, 60 uno y es medio. 1,50. Ajá. Ujú. Entonces, por ejemplo, Como aquí. 1,50 es aquí, justo aquí hasta aquí te llegaría, aquí empezaría tu mesa. Entonces, si tú pones una mesa aquí, realmente no te estorba. ¿De qué ancho es la mesa? La mesa puede ser en este caso podría ser de 60 centímetros. Ok. ¿Cómo está aquí? Hasta de 50 la podrías poner y no se vería mal. Ujú. Más o menos como por aquí. Aquí quedaría tu mesa. Entonces, si tú entras, realmente no te estorba. O sea, de que, mira, si te quieres te puedes parar aquí, Blanca. O sea, si yo entro y mi mesa está aquí, perfectamente puedo circular. Y al ser una mesa baja, estéticamente no rompe mi visibilidad. El ¿Me espacio. explico? No, Ajá. no te representa un Digo, espacio. podríamos hacer el ejercicio con la mesa, A ver, con la mesa cubeta. Sí, me late. Y esta silla puede simular quizá el llegues. sillón Aquí. un poco, ¿verdad? Porque Esa debe tener 40 centímetros de fondo. Ándale, ahí. la podemos llevar a los 90, ¿verdad? Ajá, ahí está, ahí serían más o menos 90. 90, sí. A ver, no, ahí. yo quiero medir porque luego me engañas. A ver, jóvenes de Bosch, yo espero que lleguen los contratos de publicidad. 82, ¿se fijan? Es más acá. Pero 82 a partir de aquí sí. No, acá. Ah, ok. Ahí Ahí dice 92. 92, ¿no? Entonces más o menos ahí. Ahí está, obviamente. ¿Verdad que? La silla de Carlos es muy importante. O sea, claro, simulemos que Carlos está sentado enfrente, está el sillón, está la mesa cubeta. Qué bonito se ve la casa desde aquí, ¿eh, jóvenes? Digo, Ahora sí, obviamente la mesa ahí les tiene invento. una altura menor a cuando la tenemos con el microondas. Entonces, si tú entras o si de donde tú estás grabando, si te fijas, no obstruye la visibilidad. No, Y puedes circular perfectamente con la silla de ruedas. eso es importante. Aquí se consideraría el espacio donde tú podrías Quedaría. poner a Carlos. ¿Y hasta dónde llegaría el sillón? Porque también esa parte creo que es importante. Por ejemplo, decías 280, ¿verdad? Ajá, yo creo que quedaría como por aquí, justamente como por aquí. O sea, pensando que la silla es donde empieza. Si quieres, te pongo el pie. No, me voy a poner aquí. Si quieres, tú pon el pie. Ajá, ponte- exactamente. De hecho, si lo hacemos de 280 y dejamos 40 centímetros de espacio antes de la ventana, creo que aquí lo podemos grabar. Espérame. No veo el rayito de luz. Dale clic. Ahí. Ahí está. Otro clic y ya terminé. Ya lo vi. Espérame. Ajá, justamente aquí donde está el garrafón. Ahí llegaría el sillón Aquí con llegaría. 40 centímetros de Dejas 40 centímetros de cada lado. pones mesa. Ajá. Bueno, yo en ese caso no sé si pondría una mesa. O o solamente dejaría- lo separarías Ajá, 40 solamente lo centímetros. separaría. ¿Ok? Y aquí pondría la mesa. Si tú haces una mesa de 60 por 90, tienes espacio para que Carlos quede aquí. O si están conviviendo en el comedor y él ya no va a estar sentado ahí y se quiere sentar de este lado, también lo puedes sentar de este lado, perfectamente, sin Ok. que la mesa, Sea un Ajá. obstáculo. exactamente. ¿Me agrada? Que también puede ser, por ejemplo, una mesa modular, donde tú tengas a lo mejor 2 círculos o un cuadro y un círculo y una parte sea movible, por si tú la quieres mover para tener más espacio de circulación, la mueves a donde no te estorbe Sea más fácil la circulación. para que sea más fácil la circulación. Me parece muy bien. Exacto. Sí, por algún momento pensé que 280 de sillón iba a ser mucho. Sí, me sonaba mucho. Sí, me suena grande, ¿eh? No Mira. estoy seguro si lo haré un poquito más chico. Regularmente son como más o menos 50 centímetros. En una silla son 40, pero para un sillón son 50 centímetros, 60 centímetros por plaza. Entonces, pero si haces plazas grandes, porque en este caso las puedes hacer grandes, y como no vas a tener como modular, porque yo aquí no pondría un sillón ocasional, No. porque te estorba totalmente. Quizá alguna silla. Exactamente. Yo la verdad lo que haría, La ni silla siquiera X. pondría sillas, yo jalaría las sillas del comedor para que me sean funcionales a la hora de la reunión de la sala. Porque
yo sí dejaría esta área Sin nada, completamente ¿verdad? libre, Sí, exactamente. es que es el área de circulación, ¿verdad? Ujú. Entonces creo que 280 es una buena medida porque si ellos son 3 y Carlos son 4, entonces necesitas mínimo 2 metros para sentarse apretaditos, pero si realmente se quieren sentar cómodamente, O si se va a pasar al sillón, él sí necesita estar estirado, exactamente. no puede Entonces de sentarse. esta manera podrían convivir todos en los- familia. los Ujú. cuatro, ok. Y muchas gracias también por la sugerencia de la medida de la mesa, porque Claro. también en esa ocasión que De hecho, te podemos hacer la planta de amueblado para que se pueda ver en plano. Eso estaría genial. Y la compartimos. Claro. Muchas gracias, Ari. Gracias a Muchas ti. gracias, de verdad. Me late bastante. Sí, de acuerdo, porque también ese sillón pues va a ser el único, ¿verdad? En teoría el que va a haber en la sala, Sí. ¿verdad? Si hay una silla extra o así. De acuerdo. Ujú. Muy bien. Pues voy para abajo. Se ocultó el sol y empezó solamente este color de la luz difusa. Como pueden ver, ya tenemos macetas. Ese puede ser un buen video para ti. ¿Cuál? Haz de cuenta que cuando haces la toma cuando está el sol Ajá, y que se suba alguien a la azotea y ponemos como que se tape ajá. y ves cómo cambia el impacto del Claro, color. claro, lo oscuro Depende de con la la luz. iluminación. Me agrada. Muy bien. Pues Ari, muchísimas gracias por pues, subirse al barco de Blanca. La verdad No, que, gracias a ustedes por permitirnos apoyar también. por favor, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Dónde trabajan? ¿Cómo las pueden contactar? ¿Cuáles son los servicios de Decorami? Decorami hace proyecto de interiorismo. Ahora sí que hacemos todo tipo de servicios de decoración, desde una sugerencia en color en muro hasta un proyecto integral y también la ejecución como tal. Fabricamos muebles, montamos y todo. Ok, por ejemplo, se dedican mucho a hacer todo el interiorismo de desarrollos, ¿verdad? Hacemos Verticales, muchísimas horizontales. casas muestras, lobbies, coworkings, las áreas de recreación, hacemos proyectos residenciales, hacemos proyectos comerciales. Pues gracias a Dios ya tenemos 13 años trabajando Excelente. en esto, mi socia y yo, y nos ha ido muy bien. Más que nada porque cuando haces lo que te apasiona y tu fin va más allá de vender un producto, sino de cambiar el estilo de vida de las personas, Ujú. el impacto es como muy grande. Sí. Y además que, pues sí hay una diferencia Ujú. de vida, pues en la arquitectura depende y el interiorismo, que van de la mano. Claro que sí. No, y la importancia de los aspectos que tú ahorita mencionaste, que uno no toma en cuenta, nada más piensas en que tienes que amueblar y no lo ves como que realmente tienes que vivir ese mueble o que va a ser parte importante de tus momentos. Simplemente la altura. En Ajijic tuvimos, de hecho, como un factor que nos dio mucha risa porque a un cliente justo le hicimos un mueble más alto porque él tenía un problema de cadera y de rodilla. Y después todos sus amigos de que, oye, yo quiero mi sillón así, está comodísimo. Y realmente no notaban que la única diferencia era la La altura. altura. 5 centímetros sí hacen la Detalles diferencia, claro. que no tomas en cuenta cuando ves, Ujú. nada más te gusta y de verdad muchas gracias por tus enseñanzas. Muchas gracias No, por gracias a compartirlas. ustedes. Muchísimas gracias a todos, jóvenes. Esta serie está llegando a su fin. Estamos en los últimos capítulos, así que es momento de dar like, de compartir. Muchísimas gracias a toda la gente que ha apoyado este proyecto. ¿Cómo te sientes, Blanca? Ya estás casi viviendo aquí. Casi, en el último paso. El último paso. A ver, vamos a ver qué novedades tenemos. Tenemos de novedades que ya hay agua, Ajá. ya hay lavadero, Ya tenemos lavadero, ya tenemos lavadero. ya tenemos agua, ya tenemos filtros de Rotoplas instalados. También falta eso. ¿Todavía no están instalados? Están conectados. conectados. Ok. Falta que funcione. Señores de Rotoplas, muchísimas gracias. Muchas gracias a Rotoplas. Esta es una inversión que deben de hacer, ¿eh? Y además creo que la puedes pagar por mensualidades. Entonces, literal es como pagar una suscripción de Netflix y tienes tu agua Tienes agua pura, purificada. todo el agua que quieras y que la quiero. necesites. Ya hay boiler, ya hay lavadero. De la marca Evans. Vamos a ver, la viejita. Lavadora, muy bien. Tienes 2 lavadoras ahorita. Sí. Esa es la nueva. Es la nueva y bueno, esto ya no funciona, por eso estamos dando ya las últimas. Ok. Me tira un poquito de agua
Y ya nomás a todos los ciclos. Es la que uso normalmente para las cobijas de Carlos porque. Y Yes. aquella sería la de la ropa ya normal. Excelente. Ya las plantitas están instaladas, habitando, Cada vez más verde, ¿eh? cada vez más verde. Qué bonitas están. Ya vale, ya, ay, aquí se me apaga. Ya está ¿El neumático? ajá, ya se movió del lugar Excelente. y ya está el tablero cerrado. Ya tenemos tablero. Perfecto. Nada, jóvenes. Muy bien. Saludos a nuestros amigos de Ripty Chino. Ojalá que se puedan sumar al próximo proyecto. Muy bien. Lo dejamos aquí. Ay, ¿te lo querías abrir? A la Sí, sí, izquierda. lo abrí. Ah, Estaba abierto. ahí estaba abierto. Bueno, si quieres mejor te lo doy. Ya tenemos llaves regaderas en los baños? manerales, en los baños. Si quieres, saluda. Aprovechamos para ofrecer ¿cuál es el nombre del restaurante? Una Bols. ¿Cómo los encuentran en redes sociales? Una Bols con doble. Ya verán, jóvenes, ¿eh? Y están abriendo franquicias. Ok. Antes tenemos regaderas. Ya tenemos regaderas, ya tenemos accesorios. ¿Tenemos luz? Sí. Y ya está funcionando. Esa. Accesorios de toallas, toalleros, los manerales y jabonera. Excelente, ¿eh? Eso es lo que te comentaba. Ah, sí, que está un poquito despegado. Hay que pegarlos ahí. Sí, los aquí porque todos en Excelente. la parte de bodega. Y arriba también ya están Ya tenemos niñas acá, viviendo arriba. Ya está viviendo. Ya está viviendo allá arriba, acá arriba. Sí, ella se quedó a vivir aquí, ¿eh? Ya le Y ya le gustó. gustó, ajá. Sí, se expandió, ya supo por dónde. Porque está recibiendo luz por todos lados, ¿verdad? Ajá. Y también por la corriente de aire, estos se mueren si no tienen aire. Es súper importante la circulación de aire, entonces sí es un buen punto. Ay, muchas gracias. Aguas que se empieza a apropiar de todo. Ya aquí ya también están instaladas. Nada más le falta un poquito de pegapiso. Excelente. Porque ya está todo, también ya funcionan. Ya funcionan. Ya todo. funcionan. Ya funciona el boiler. Ya está calentando y todo. Muy bien. Ya calienta. Tenemos luces. Luces. Muchísimas gracias a Calux, jóvenes. Esto fue donación de Calux. Calor, Totalmente. iluminación. ¿Qué tal los vestidores? Súper bien, ¿eh? Te quedó muy bien el espacio. Muchas Muy bonita gracias, tu Ari. casa. Muchas Muchísimas felicidades. gracias, Ari. Cuando sobre su casa. Me gustó mucho que el color de las puertas no rompe, haz de cuenta de que las integraste perfecto y se pierden. Está muy padre. Es que eso es bien bonito, que se pierda todo, que lo que destaque sea pues la naturaleza, los colores de los muebles, La misma simplicidad, viste, ¿verdad? he aprendido. Ya están los manuales también, ya está, Ah, claro, pues prácticamente, prácticamente todo, ya no nos faltan ustedes. ya nos faltamos. Pues bueno, muchísimas gracias, ahora sí que jóvenes, gracias Villela que siempre está aportando, me acuerdo de ti. Gracias, Villela. Villela es la primera persona que se compra una taza de Cota Paredes, así que muchísimas gracias. Doble gracias. Por favor, compártenos la fotografía, tomándote un café, ahí a contacto@cotaparedes.com, Viendo los videos. viendo los videos. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas que apoyan constantemente, se les agradece muchísimo. Blanca, muchísimas gracias por la paciencia, como siempre. Gracias a todos por estar aquí, gracias por seguir la serie. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, solamente. Pues bienvenidos, fue el cumpleaños del arquitecto Abraham y le tenemos un pequeño detalle. Sí. ¡Sí, bravo! Tenemos casa llena, pero fueron todos. Muchas gracias, Blanca, de verdad, ¿eh? De verdad, ya son 2 años de pasteles. 2 años Esta panza, jóvenes. Escucha. Ahora se quedó escucha mía. de casa de Uf, qué bonito está, ¿eh? y está bien rico. Neufeld. Neufeld. ¿Y de qué es esa como fresita? Cereza.
Teresa. de cereza picada con nuez y la infaltable torta ahogada. Se ve increíble. No, y aparte de torta. La infaltable. Blanca, así, Blanca, eso no está bien. No, al contrario, es poco. Bueno, entonces voy a salir dándote un abrazo. Ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, la verdad. Pues que se le damos mordida Bueno, vamos a probarlo. porque también nos falla el cuchillo. Pero tenemos cuchara. Tenemos cucharita. Acá tengo limpias. Hola, yo soy Abraham y me Y va a dedico comer a pastel. la arquitectura, a la habitación, a comer pastel, Deseos, a proyectos. cumplir deseos. Nunca se sabe, quizá tú algún día serás el próximo. Sí. Totalmente cierto que sí. Muchas gracias. Adelante. Todo tuyo. Bueno, ¿Un deseo? deseo que todos los deseos de todos se cumplan. Mm. Gracias. Gracias a ti. Muchas, muchas gracias. Nos vemos.